10:30 a.m, regresamos. A ver, a mí me confunde muchísimo esto, porque de pronto oyes del ayuno intermitente, del que ya hablábamos, en el que tienes que estar 16 horas sin comer, pero de repente alguien más te dice que no, que lo bueno es comer continuamente, tener incluso 5 comidas al día. De pronto te dicen que lo mejor es quitar todos los carbohidratos de una comida, y te dicen que no, que 2 tortillas o una taza de arroz con tus proteínas es la mejor forma de alimentarte. Entonces recibes tanta información, y ahora recientemente se han sumado los que todos lo saben en las redes sociales, que sin preparación alguna dan consejos. La información y el ruido que recibimos de las marcas y demás en los medios de comunicación, y es muy complicado saber qué es lo bueno, qué es lo malo, entendiendo, ya lo decíamos, que todos tenemos diferentes necesidades y diferentes requerimientos, pero considerando que hay pocos nutriólogos, que en el sistema de salud pública no hay las suficientes plazas, lo que se traduce en que muy pocos pacientes tienen la posibilidad de tener acceso a un nutriólogo. ¿Cuál sería como tu clase maestra para que aprendiéramos a comer? O sea, hablando en general, ¿qué nos recomendarías a todos y a todas? No importa qué nos dediquemos, no importa en dónde estemos, no importa que las características de nuestro trabajo en cuanto a sedentarismo, ¿no? ¿Cuál sería como lo que tú recomendarías que todos sepamos para llevar una nutrición, una alimentación medianamente saludable? Mira, es muy difícil hablar tanto en nutrición como en medicina tan general. Pero bueno, a grandes rasgos, una de las cosas que tenemos que aprender a consumir más son las verduras. Nos dan muchísimos nutrientes, nos dan fibra, nos dan saciedad y hacen que todo nuestro sistema digestivo trabaje mucho mejor. ¿Todas ellas? De verduras sí, tenemos que saber que hay algunas que muchos consideramos verduras que no son, como es la papa, como es el camote, que muchas personas lo ven como si fuera una verdura y no lo es, ¿no? Pero sí, todas las verduras las deberíamos de consumir en todos nuestros tiempos de comida. Entonces, esa sería la principal. Bueno, sí, relevante lo que dices, porque muchos caemos en un error gravísimo, que es creer que algo, no solo la papa y el camote, sino que algo es una verdura y en realidad es una fruta, y eso cambia por completo la ecuación. Es una fruta o es un cereal. Entonces, esa es una de las cosas principales. O sea, pero en cuanto a verduras, deberían de estar en todos nuestros tiempos de comidas. Proteína debería de estar en nuestros 3 tiempos de comida principales: desayuno, comida y cena. La proteína viene siendo ya sea de origen animal o de origen vegetal: carne, pollo, pescado, huevo, queso, prácticamente en el origen animal, y todo lo que son las leguminosas y las oleaginosas, que es frijol, haba, lenteja, almendras, cacahuates, etcétera, de origen vegetal. Cacahuates naturales, no me sí, cacahuates naturales, japonés, que está frito, empanizado. Exacto, y no con chilito y con no, o sea, naturalitos, ¿no? Entonces, eso deberíamos de incluir siempre en nuestras comidas. Después vienen los cereales. Los cereales son súper importantes. Todas nuestras células, su fuente de energía es el azúcar, es la glucosa. Entonces la tenemos que obtener de diferentes lugares. Una parte es los carbohidratos, que vienen siendo todos los cereales, la tortilla, el arroz, la pasta, las galletas saladas, la quinoa, etcétera, ¿no? Avena, etcétera. Y otra viene siendo de las frutas y los lácteos, que también son una fuente muy buena, y bueno, también las leguminosas de carbohidrato. Entonces tenemos que tener un balance. Ahora, estas, aunque las necesitamos, no necesitamos 10 tortillas, no necesitamos, aparte de las 10 tortillas, nuestro plato completo de arroz. Tenemos que tener cuidado en las cantidades, y eso sí va a depender mucho. Ahí sí no puedo decir cuánto, porque pues es diferente una persona, una mujer de 50 kilos a un señor de 85, claro, aunque los dos estén en su peso, ¿no? Y ojo, no es lo mismo comer 2 tortillas que 2 galletas de chocolate, ¿no? Y tampoco es lo mismo 2 tortillas que 2 tortillas fritas. Entonces eso también tenemos que ir viendo, ¿no? Pero en general debemos de incluir mucho más verdura, debemos de incluir mucho más proteína que la que generalmente comemos, y medir, no eliminar, los cereales y las frutas. Ahora, la pregunta que todos queremos saber: si yo hoy me invita a Vivi a comer porque es su cumpleaños, la comida, digo, no me paso tampoco, pero bueno,
y me como una rebanada de pastel. ¿Qué hago? Mira, si tú ya sabes que vas a ir a comer o lo que sea, yo lo que generalmente recomiendo es que desde la hora del desayuno tú trates de llevar una alimentación lo más sana posible. No comas galletas en el desayuno, no comas nada de azúcar, etcétera, porque sabes que seguramente a la hora de la comida que vas a ir o a su casa o a un restaurante o lo que sea, a lo mejor vas a comer más cereales. Entonces, en el desayuno, cuídate, tómatelo muy sano y después ten algo preparado para cuando llegues en la cena también tratar de comerlo más sano. Entonces, sí, te vas a tomar a lo mejor un plato con más grasa o con más cereales o lo que sea, o te vas a tomar un pastel a mediodía, pero tus demás comidas las estás tratando de mantener lo más sanas posibles. Y esto es porque es su cumpleaños, no quiere decir que todos los días vas a hacer lo mismo. Sí, es tener una dieta balanceada. Ahorita que Dani estaba hablando del tema de que ahora en las redes sociales todo el mundo opina acerca de la alimentación. Ayer, precisamente, vi un video de una nutrióloga que lo sacó, que decía como de cosas que piensas que son saludables en el súper, pero no lo son. Y entonces eran productos que, o sea, que yo decía, ¿cómo? Ese yo lo tengo en mi casa, ¿no? O sea, estoy hablando de, por ejemplo, pechuga de pavo, y que decía, no, es que este está mal porque tiene azúcares añadidos y no sé qué, y luego, así como que muchos productos que yo decía, pero ¿cómo? Entonces ya no puedo comer nada, y ahí está mal, ¿no? O sea, también está mal pensar que todo por tener, no sé, algún ingrediente ahí, pues va a estar mal comértelo. Sí, ahí es donde te tienes que apoyar mucho de alguien especialista en nutrición que te vaya diciendo cuáles sí y cuáles no. Y para eso sí sirvieron un poco los sellos. Hay muchos productos que la gente decía, ay, estos son sanos, y de repente aparecieron con 2 o 3 sellos, ¿no? Y decían, ¿cómo? ¿Por qué tienen 3 sellos? Y yo pensé que eran naturales porque dicen que son de nopal, ¿no? Entonces, simplemente pensaban eso y no se daban cuenta, pues que sí tienen nopal, pero también tienen mucha grasa o tienen mucho sodio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso sí sirve, ¿no? Y otra de las cosas, como dices, no podemos satanizar absolutamente todos los alimentos, simplemente ir viendo, y si te dicen, bueno, es que este producto es malo, ok, ¿por qué lo consideras malo, no? No es lo mismo un producto que te dicen, hijo, es que está alto en sodio, pero tú no tienes ningún problema con el sodio y el resto de tu comida no va a tener más sodio, entonces, bueno, pues lo puedes comer. A que un producto que tú sabes que aparte es frito y que aparte tú lo vas a cocinar con más grasa y que sabes que al final pues realmente no es un producto sano, ¿no? Entonces tienes que tomar mucho eso en cuenta. Y otra de las cosas, tener muchísimo cuidado con lo que dicen las redes sociales. Como les decía, de las universidades que están que sacan licenciaturas, no todas están avaladas, pero lo más peligroso no son todos esos profesionistas que ya tienen su licenciatura. Lo más peligroso es todas las personas que no tienen ningún estudio o que tienen nada más un curso de unos días y que están dando muchas recomendaciones, que eso puede ser muy contraproducente y que haya muchas personas que les terminan haciendo mucho daño. A ver, entendiendo otra vez que no se puede generalizar, entendiendo otra vez que cada persona y cada cuerpo necesita cosas distintas, me encantó la pregunta que te hizo Vivi porque quiero ver si podemos romper o no mitos. Para bajar de peso, o sea, más allá de, insisto, las restricciones o requerimientos particulares de cada persona, Vivi no puede comer gluten por un tema de salud. Un tema de salud, etcétera, etcétera. Por cierto, eso del gluten se ha masificado y en realidad las personas intolerantes al gluten son poquititas. Sí. Yo no soy intolerante al gluten, nada más que no me cae muy bien el gluten, digamos. Ok. ¿Es mejor la leche de almendra, de coco, de avena, bla, 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 que la leche de vaca? No. Cada una tiene ciertas cosas buenas y ciertas cosas que no son tan buenas. La leche de vaca tiene mucho mejor contenido proteico, tiene más calcio, tiene más vitamina D, es un alimento súper completo. Y si no tienes una intolerancia a los lácteos específica, no deberías de tener ningún problema de tomarla. Si tienes una intolerancia, que hay ciertas personas que nacen con esa intolerancia y hay otras personas que se vuelven intolerantes con la edad. Y eso es muchas veces también cuando nosotros dejamos mucho tiempo de comer lácteos y luego los empezamos a tomar, podemos crear esa intolerancia. Entonces, si eres intolerante, puedes utilizar los otros líquidos que no son leches. Que no son leches. Sí, para empezar.
Pero bueno, los podemos utilizar, sí tienen ciertos beneficios, algunos, pero otros también tenemos que tomar en cuenta que vienen de la soya y hay algunas personas que no pueden consumir tanta soya. Engordas menos con tortillas, tostadas, totopos de nopal que de maíz. No necesariamente, va a depender mucho cómo estén cocinados y cómo estén hechos. Engordas menos con los embutidos, para algunos nutriólogos son terribles, pero engordas menos con salchichas, pechuga, jamón de pavo que de cerdo. No necesariamente, es que todo va a ser, todos los que hemos cocinado en algún momento, tú puedes hacer un espagueti bastante sano y un espagueti que tenga muchísima grasa, muchísimos condimentos, y que aunque usaste el mismo espagueti como tal, todo lo que le echaste, o una ensalada pues puede ser una ensalada muy sana, sí, o una ensalada con peor que una hamburguesa. Exacto, ¿no? Entonces eso también va a depender mucho, y la marca desgraciadamente sí importa, porque hay algunos que tienen mucho más conservadores. En el caso específico del pan de caja para hacer un sándwich, ¿es mejor el integral que el blanco? Y todos los que ya hay multigranos 000 en la verdad. Generalmente sí, entre más granos tenga, va a tener más fibra. Pero también hay algunos panes que son integrales o que son multigrano, que contienen mucho azúcar. ¿Qué quesos sí, para no engordar tanto? Generalmente los quesos más frescos, como viene siendo el Oaxaca, el panela, el provolone, etcétera. No, el provolone, no el... Al regresar de la pausa, seguimos con la lista de quesos para los ratones como yo. Pausa, Pame. Estamos tratando de ver lo que es mito, ver lo que no. Quesos, ¿cuáles sí, cuáles no? Bueno, justo les decía de quesos, lo que viene siendo el mozzarella, el panela, el Oaxaca, los quesos frescos. Generalmente, entre menos fuertes sean, menos cantidad de grasa tienen. Entonces, ir viendo cuáles otros. Hay otros quesos que también podemos llegar a tomar, pero a lo mejor un poco en menos cantidades, como viene siendo el manchego, el chihuahua, el asadero, etcétera. Y ya después los que tienen más grasa, pues vienen siendo ya los quesos fuertes, como el queso brie, el queso roquefort, etcétera, ¿no? Entonces, tratarnos de mantener en los que menos grasa tienen. Algunas frutas, para algunos son súper prohibidas. El plátano, por ejemplo, el mango, las uvas, que tienen muchísimo azúcar. ¿Todas las frutas se valen por igual o no? Mira, eso justo tenemos que ver, tenemos dos cosas en las frutas. Una, la cantidad de fruta que tienen por porción y cuál es la porción de cada fruta, ¿no? Como decías, el mango, el plátano, la porción es medio mango, medio plátano. Entonces, si te lo vas a comer completo, es como si te estuvieras comiendo dos frutas, ¿no? Porque tiene más cantidad de azúcar. Pero también hay otras cosas, es qué tan rápido sube nuestra insulina o qué tan rápido sube nuestra glucosa cuando comemos ciertas frutas. Entonces hay algunas frutas que hacen que suba más rápido. Entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta. Pero en general, lo que viene siendo la manzana, la naranja, las fresas, todo lo que vienen siendo las berries, las podemos tomar, y generalmente la porción es una taza. Hablando de frutas, los jugos para algunos son prohibidísimos. Naturales, obviamente sí. Los embotellados tienen un montón de azúcar. Mira, yo te diría que los jugos, no hay ningún alimento prohibido, pero sí es como tomarte nada más el azúcar. Cuando nosotros hacemos cualquier fruta, la hacemos jugo, estamos perdiendo muchas de las propiedades que vienen siendo las vitaminas, porque con el oxígeno y con los rayos solares se naturalizan, y por el otro lado estamos perdiendo la fibra, ¿no? Entonces lo único que nos está quedando de la fruta es el azúcar. Y si nosotros pensamos para un jugo de naranja, ¿cuántas naranjas necesitamos? Pues a lo mejor necesitamos 4 o 5, dependiendo de la temporada del año en la que vivamos, ¿no? Entonces nos estamos tomando 4 o 5 frutas. Entonces es muchísima azúcar en muy poquito tiempo y no nos va a dar la saciedad. Si tú te tomas 5 frutas completas, 5 naranjas completas, pues entonces vas a estar satisfecha un buen rato. Si te tomas un juguito chiquito, nada, pues prácticamente es como si no hubieras tomado nada. ¿Tienes más mitos? Sí, los alimentos congelados son menos nutritivos. Mira, la realidad es que eso va a depender mucho de la forma de congelación. Lo que vienen siendo las frutas y las verduras, generalmente el proceso que se usa para congelarlos cuando vienen industrializados es un proceso que casi no pierde propiedades. Entonces, si tú quieres tener
por facilidad o lo que sea, ciertas frutas y verduras congeladas y utilizarlas nada más ya a la hora de cocinar o calentarlas, etcétera, etcétera, lo puedes hacer y siguen siendo una muy buena fuente de micronutrientes, todo lo que son vitaminas y minerales. Las proteínas, dependiendo del tiempo y de cómo las congeles, va a ser qué tanto pierden y qué tanto se desnaturalizan. Y también qué tanto tiempo lo tienes congelado, ¿no? No es lo mismo si la tienes congelada ahorita, así lleva 6 meses en tu congelador, ¿no? Esplenda, stevia, canderel, monk fruit, todas esas cosas frente al azúcar. Tienen sus beneficios y tienen sus contras. Uno de los principales contras es que nuestro cerebro funciona si siente que algo es dulce o no. Entonces, a la hora de nosotros darle un sustituto de azúcar, el que tú quieras, está pensando que le está llegando azúcar. Entonces, de todas maneras va a producir ciertas sustancias que van a hacer que nuestro cuerpo lo localice o lo vea como un azúcar. Y por otro lado, también tienen cierto impacto en todo lo que es nuestra flora intestinal, que hacen que cambie la flora intestinal y trabaje de manera diferente, y eso también hemos visto que cambia otras cosas. O sea, hablabas hace rato de las aguas de sabor. Es muy común en México comer con aguas frescas. Sí. Entiendo que un agua de una fruta molida con azúcar, pues es una bomba, pero un agua de limón o de Jamaica... Eso es, el agua de Jamaica es como cualquier té, de hecho es un té. Entonces en esa no tiene ningún problema, y de limón la realidad es que se utiliza muy poco limón y la porción de limón que podemos tomar es muy alta, tiene muy poquitas calorías, entonces no tendrías ningún problema, siempre y cuando no le endulces con muchísima azúcar. También la cantidad de azúcar que le ponemos, pues obviamente va... La primera comida del día tiene que ser proteína y no azúcar. De preferencia tiene que ser una combinación, algo de proteína con algo de algún cereal o alguna fruta, y también va a depender cómo vaya a empezar tu día. No es lo mismo si vas a irte directo al gimnasio y necesitas más energía, o si todavía vas a estar toda la mañana en tu casa haciendo cosas más sedentarias y después vas a empezar a hacer más actividad. Entonces también va a depender un poco de eso. El huevo es malo para el colesterol. Solo claras. Solo claras. O sea, ese es un mito, y ese ya está totalmente comprobado que es un mito. Puedes tomar el huevo completo y se ha visto que puedes comer hasta 2 o 3 huevos diarios sin ningún problema. Sí tiene más calorías, ¿por qué? Porque la yema tiene más calorías, sí tiene más colesterol, pero no es el colesterol que se nos va a subir a nosotros. Entonces lo puedes tomar sin ningún problema, y una de las cosas es que la mayor parte de los nutrientes del huevo están en la yema. Entonces, cuando nada más comemos la clara, también estamos perdiendo ciertos nutrientes. Y para terminar, estos hábitos que se han tratado de imponer al inicio del día, tomarte un caballito de vinagre de manzana o agua, de caldo de huesos. Mira, esos son mitos. Hay algunas personas que les sirve, pero todo lo que nosotros utilizamos, nuestro cuerpo tiene muchísimas funciones. Si yo me tomo algo ácido, como vendría siendo el vinagre, pues mi cuerpo va a reaccionar, y entonces eso también puede ser contraproducente para muchas personas, ¿no? El caldo de hueso sí tiene muchas proteínas, pero hay muchas personas que les cae muy pesado, que las distiende mucho. Entonces también tenemos que saber para quién sí y para quién no, y cuál es la necesidad, o sea, por qué lo estamos utilizando. Y ya para cerrar, siempre es mejor cocinar de forma natural, con ingredientes naturales, no necesariamente orgánicos, porque eso sí eleva el precio del súper y está comprobado, pero si vas a hacer una sopita, que sea con vegetales naturales y no congelados, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, que lo que hace que nuestra alimentación sea saludable. Mira, siempre cuando nosotros utilizamos alimentos naturales, pues van a perder menos nutrientes. Sin embargo, hay muchas veces que la forma en que nosotros los cocinamos también puede hacer que pierda nutrientes. Entonces también tenemos que saber, lo que decíamos de las verduras congeladas, hay muchas verduras que las podemos congelar y que pueden estar congeladas un rato y las podemos utilizar para la sopa o para lo que sea, y no hay ningún problema. Siempre lo natural va a ser mejor, sí, pero también nos tenemos que adaptar a nuestra vida diaria y saber, si no voy a tener tiempo todos los días de hacer verdura, bueno, pues es mejor consumir las verduras que son congeladas, pero consumir verduras en todos nuestros tiempos de comida. Isabel, gracias por haber venido. Buena clase. Muchísimas gracias. Rápida, express, pero de lo que todos pensamos a veces que son cosas correctas y muchas veces no. ¿Cómo te encuentra la gente?
Mira, yo estoy en varios hospitales, pero bueno, les doy mi teléfono general, 55 55 40 20 40. Y por otro lado, pues me pueden encontrar en redes sociales como doctora Isabel Martínez del Río. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Buena semana, buen día. Muchas gracias.